¿Ya no hay más? Ya no hay más. Ya, vámonos. Cierra todo eso y vámonos. Bien, hoy vamos a hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Pero la idea es la siguiente. Sabemos o nos enseñaban, o alguna vez hemos oído de las clásicas enfermedades de transmisión sexual, que la gonorrea, la clamidia, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirles que más o menos ahora hay 32 enfermedades de transmisión sexual, entre las que también se llama enfermedad de transmisión sexual a los piojos, por ejemplo. Además de las que ustedes conocen, están los piojos, el molusco contagioso, el ureoplasma urealyticum, que es algo parecido a la clamidia, la hepatitis B, el VIH, ya saben, están las tricomonas, están las amebas, están una serie de otras más que en este momento no podría completar todas. En verdad que algunas no son frecuentes, digamos, pero tampoco son raros. Aquí en el Hospital Viedma los vemos con relativa frecuencia, algunas como las tricomonas o las poramebas, y para esto a veces solicitamos exámenes especiales y en fin, pero tenemos toda esta gama de enfermedades de transmisión sexual. Si alguien dice el piojo, sí, el piojo, especialmente los liendres, en gente no necesariamente con baja grado de escolaridad o de grado de educación. A cualquiera, de repente hasta en el micro le pueden brincar un piojo. Y peor, si es descuidado en temas de aseo y en fin. De ahí que inclusive, otro momento hablaremos, cuando hablemos de Fournier, por ejemplo, se recomienda tanto en hombres y en mujeres tener el vello púbico escaso, quiere decir rasurado, o corto, tipo Firpo, para que me entiendan. Es parte actualmente es parte a ver cómo les digo, del aseo, parte de la higiene personal. Algunos están probablemente en contra de esto y pueden tener el vello púbico del tamaño que quieran, hacerse trenzas o lo que sea. Esa es una elección personal. Un detalle importante. Cuando se habla de enfermedades de transmisión sexual, a nadie le gusta. Y es paradójico que el estudiante de medicina empieza a hacer gestos, muecas, y dice, qué asco. Y la respuesta que no puede ser así. Y vamos a ver enseguida el por qué. Quiero decirles que en las enfermedades de transmisión sexual no puede haber un médico que no conozca esto. Entra, si ustedes van a ir revisando, en el diagnóstico diferencial de cualquier patología, no solamente genital, en cualquier tipo de patología que es de dudosa, una infección urinaria, no sé si han hablado ayer con el doctor Tosico, una infección urinaria en el hombre que no debería haber. De repente es el cultivo y el germen identificado es coli. ¿Cómo puede tener un hombre de 20 años infección urinaria? Si tiene la uretra larga, etcétera, etcétera. Entonces siempre preguntamos que detrás puede haber una enfermedad de transmisión sexual y que a partir de esto el sistema inmunológico bajó y la coli produjo la infección urinaria con todos los síntomas y todo lo que sucede. Entonces a veces a uno que tiene hombre joven en edad sexual activa
que tiene infección urinaria, le pedimos serología para clamidia y es positivo. Entonces se enmascaran detrás de la infección urinaria o producen el campo ideal para que la coli pueda hacer lo que quiera en la vejiga y en la vía urinaria. Entonces no es tema de decir, yo no voy a hacer, yo voy a ser endocrinólogo, voy a ser reumatólogo. Creo, especialidad que tengas, siempre deben tener en cuenta especialmente las que tienen las de mayor posibilidad para hacer diagnóstico diferencial. Entonces, por eso la recomendación de que ustedes sepan todo lo que se está referido en cuanto a el diagnóstico, etcétera, de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y otro tema es, a partir de esto, un poco recordar cómo es este asunto de las enfermedades de transmisión sexual, cómo es que se maneja, quién da pautas en el mundo entero, por qué hay una institución que se dedica a este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces voy a empezar el tema de hablar mucho de la gonorrea, que la clamidia, que su periodo de incubación, etcétera. Ustedes lo van a hacer, está en el SMIC. Yo voy a dar otras pautas importantes para demostrar que hoy por hoy tenemos que saber enfermedades de transmisión sexual. Primero, aquí en la diapositiva es para recordarles que abril, el mes de abril, es el mes de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Quién lo dice? El CDC, y les voy a mostrar qué es el CDC. Generalmente hay el día de la tuberculosis, el día del cáncer de mama, el día del acevedo, el día del... En fin, el día del cáncer de próstata, en fin. Pero en enfermedades de transmisión sexual hay el mes. No es un día, es un mes. ¿Para qué sirve? Para que el médico en su lugar de trabajo, esté donde esté, tercer nivel, segundo nivel, primer nivel en el campo, en cualquier tipo de circunstancia, en abril debe hacer una campaña para recordar que las enfermedades de transmisión sexual viven junto a nosotros, que cualquier persona en edad sexual activa puede contraer. No es aquí que yo vivo en el Prado y a mí no me va a dar, pero sí les puede dar a los que viven en la zona sur, no es así. Puede dar a los que viven en el Prado, en la zona sur, etcétera, etcétera, al más leído, al poco leído, al ignorante, etcétera, etcétera, a todos puede darles enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en abril hay que recordar esto. Y si estoy en un hospital de primer nivel, en una provincia, etcétera, hay que hacer una campaña de que la gente recuerde que debe cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto del cuidado lo pueden leer también, que el condón, tener una sola pareja, etcétera, etcétera. Y esto de abril, etcétera, un mes de enfermedades, recordar un mes de enfermedades de transmisión sexual, especialmente se da desde la aparición o con la aparición del VIH. El VIH, muchos no vamos a hablar de esto, es un tema aparte, seguramente en infectología van a llevar con detalle, porque tiene sus características y sus fases, ¿no? Especialmente el periodo que le pusieron el nombre hace 20 años o 25 años que apareció por primera vez esta enfermedad, o se descubrió por primera vez. Y aparece, ¿no? En términos como el periodo de ventana, que puede durar o puede aparecer, o que puede durar más bien entre 2 meses y 10 años o más. Quiere decir que si yo me he contagiado VIH y mi sistema inmunológico está bien, de repente puede pasar 10 años para que mi sistema inmunológico caiga y
aparezca recién en su fase SIDA, o recién me pueden hacer el diagnóstico por algunos síntomas que puedo tener. Entonces, es ahí la clave de todo esto. Y el VIH, como estoy diciéndoles, no se puede controlar en el mundo entero. A ver cómo irá a pasar con este tema del sistema inmunológico y el coronavirus, y los que van a enfermar VIH o los que tienen VIH. Hay cosas interesantes, por ejemplo, que uno pensaba que el coronavirus podía haber matado a los tipos que son VIH positivos, y no ha sido así. Creo que los antirretrovirales les han servido de mucho a estos pacientes y han logrado sobrevivir a esta situación. Entonces hay cosas como esas que están en estudio y que debemos tomar en cuenta. Entonces, abril empieza a inclusive a ser un tema de reflexión. Yo soy cirujano urologo, yo opero. ¿Será que al pincharme no me he contagiado? ¿Será que alguna vez no me he dado cuenta? Y un fluido corporal como es el orín, puede ser cuando abro peritoneo, el líquido peritoneal, sangre, ¿no será que ha entrado por el ojo? Puede ser, ¿no? Entonces debo decir, yo en abril debo hacerme un examen del VIH para saber si no tengo, y de paso me haré una de clamidia, seré honesto conmigo mismo. Si quieren me miro en el espejo y digo, haber tenido contacto con Juanita María, en base a mis contactos sexuales, puedo yo decir, sí me voy a hacer. De repente pude contagiarme algo. Si el médico parte de este tema y de punto de vista, y luego puedo hablar con mi familia y decir que vayan. Y él lo puede hacer el alumno de medicina, de derecho. Esa es la cosa que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que en este mes de abril hay que incentivar a que todo el mundo haga un análisis de su vida sexual y vaya a control. Entonces, decir, tienes vida sexual activa, sí, deberías hacer tu control. Es más, dicen algunos que pueden encontrar en el internet, si yo soy mujer y debo decirle a mi pareja, oye Luisito, vamos, me acompañas, nos vamos a hacer un control de enfermedades, si no tenemos enfermedad de transmisión sexual. Y el control básicamente son exámenes de laboratorio y en sangre. Y listo. Porque de repente el Luisito me está engañando y un día me puede traer cualquier cosa, que es la primera causa de pelea entre parejas. A ver, el virus del papiloma humano, que es la enfermedad de transmisión sexual, un día también por la mano o porque es castigo de Dios, no hay castigo de Dios, pero estoy diciendo para que me entiendan, me puede aparecer en mi genital. Mi pareja va a creer que ha sido una casualidad, que mi mano sucia, etcétera, o al revés. Si va una dama al ginecólogo y se hace papanicolau y le dicen que hay virus del papiloma humano, a veces los ginecólogos son exagerados, algunos, y dicen, tu marido con quién se meterá, y pueden causar problemas hasta de separación. Entonces, ahí está la motivación que en abril debemos decir, hacer un banner en el lugar que trabajamos, ¿no? Donde orientar a la gente que entre nosotros está presente las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, y que es un deber acudir a control, controlarse a sí mismo. Claro, en general no importa, hay que seguir haciendo porque entra por una oreja y sale por la otra. Si le dices vos a un estudiante de derecho, de ingeniería, de arquitectura, dicen, no, como yo, no, nunca me va a dar. Ese es el gran problema que sucede. Entonces, probablemente haciendo charlas
Lo que pasa es que el virus del VIH, voy a seguir insistiendo con esto, no se puede controlar. Siguen multiplicándose, sigue habiendo más y más. Y las estadísticas, especialmente en los países del tercer mundo y en el nuestro, las estadísticas siempre fallan. Entonces, hasta la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y todo lo que quieran, no pueden en esto y han pedido ayuda a todo el planeta para controlar el virus del VIH. No se puede. La Iglesia Católica han pedido a la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica ha ayudado regalando preservativos como si fueran hostias al salir de la misa, y no es el tema, hay que hablarlo en la misa. Y mejor si es en esta fecha. El pastor de iglesia que debería hablar en su culto de estas cosas antes de pedir el diezmo, ¿no? Eso dice Arjona, ¿no? Jesús es verbo, no es sustantivo, ¿no? No, para que no me echen la culpa a alguno que está por ahí. Entonces, seguramente les estoy cansando, pero ese es el tema. Vivimos en medio de enfermedades de transmisión sexual. Quien diga yo no voy a tener, no sabemos. Ojalá nunca. Pero por lo menos yo y los residentes de urología, etcétera, etcétera, cada abril nos controlamos para que somos susceptibles, diré, de enfermar tanto los pacientes o de repente con nuestra vida sexual, que es privada, por supuesto, a pesar de que nosotros les pedimos VIH a todos los pacientes que ingresan a cirugía. Pero, ¿ustedes creen que si es VIH negativo estamos seguros? No. Hemos hablado del periodo de ventana. Puede estar, si quieren, en este periodo de incubación. No sabemos. Precisamente, ¿qué pasa si yo me hago mi control este abril y soy positivo? Rápidamente me hacen otros exámenes, como habló el otro día el CD4, etcétera, y me meten a los antirretrovirales. Probablemente puedo vivir 20 años. ¿Qué pasa si, para que entiendan, un joven, ahorita este es uno de los residentes que tienen 20 añitos, creo, ¿no? ¿Ustedes? Es positivo, entra a los antirretrovirales rápidamente, y si tiene esposa, su esposa también, entonces pueden vivir, terminar su residencia, hacer su práctica médica, vivir de médico, todo pueden ser. Pero si ocultan y no van y no saben prontamente, de aquí a un año o menos o más, cuando han acabado su sistema inmunológico, ya no se puede hacer nada. Entonces no vas a poder ser médico, no vas a poder trabajar en lo que querías trabajar, etcétera, etcétera. Esta es la idea también de hacernos rápida, de saber si tenemos algún problema. Bien, entonces voy a seguir con el tema y mostrarles, por ejemplo, este es el CDC. ¿Qué quiere decir? Les voy a mostrar. Está en Atlanta, Georgia, donde está la CNN. En Estados Unidos mucho les gusta estas, ponerse letritas nomás sea para identificarse. Entonces aquí es un centro donde controlan o sea, es el control de enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas. Repito, enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas, ¿como qué? Tuberculosis, ¿como qué? Esto que está sucediendo con el virus del coronavirus, ¿como qué? Otras, si ustedes quieren, la lepra. Otras, todo lo que es infectocontagiosas, todo lo que sucedió en el Beni, con estos roedores en fiebre hemorrágica, por ejemplo, ellos tienen ya todo el virus, todo diseñado. Se cree que aquí dentro también están los microbios para la guerra biológica que podría haber. Estos tienen clasificado todos los virus y las bacterias de las enfermedades infectocontagiosas. El otro día dije que a este ser biológicamente maravilloso que es el hombre, ¿qué es lo que va a destruirlo? No voy a hablar de la guerra porque eso es una vergüenza.
entre enfermedades, ¿qué nos va a destruir a nosotros biológicamente bien hechos? Primero nos va a destruir las enfermedades infecto-contagiosas. Segundo, el trauma. Accidente de moto, de auto, balazo, cuchillazo, etc. Tercero, ¿qué nos va a destruir? El cáncer. Cuarto, ¿qué nos va a destruir? Enfermedades, fallas propiamente de los órganos. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, qué sé yo, insuficiencia renal. Algo que fisiológicamente se ha dañado y daña todo el organismo. Y quinto, ¿qué nos va a destruir? Ahí entran enfermedades raras que han aparecido últimamente en los libros y en el internet. Entonces, si tenemos en cuenta esto, lo que nos va a destruir son las enfermedades infecto-contagiosas y también hacen parte de destruir el sistema inmunológico las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estos se ocupan de eso en el mundo entero. He hablado, estos ya son los que dan pautas, si han visto la televisión, CNN, etcétera, del CDC. ¿Qué es el CDC? Aquí una pasadita para que vean, por ejemplo, cuánto es su poder económico de esta organización. 8.8 mil millones de dólares. No importa quién es el director, de repente han cambiado, etcétera, pero tienen que darse cuenta cómo no van a tener las cosas en orden si manejan tanta plata. ¿A qué se dedica? ¿Tienes otra antes? Es la misma, ¿no? ¿A qué se dedica el CDC? Aquí está. Subvencionan, financian y compran cosas que tienen que ver para el descubrimiento, especialmente para hacer encuestas, para hacer estadísticas de las enfermedades de transmisión sexual y las otras que no voy a tocar ya. 7,000 millones de dólares. Es como, a ver qué os voy a decir, están en todas partes del mundo. Están en Bolivia. Es una agencia de USAID Bolivia y que tiene un hombre que está en la Uruguay entre San Martín y 25 de mayo, que se llama ¿qué? Sí es Bolivia. Estos cuates tienen sus métodos para ver y están en un lugar clave. De repente ustedes pensaban que ibas a tener un edificio de lujo, no, están en un lugar clave donde la gente va y se controlan y ellos sacan sus estadísticas. Cuando comparas con las del CEDES, sin comentarios. Entonces, con este dinero hacen esto, tener estadísticas bien fidedignas. ¿Qué quiere decir? CDC son Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en este caso, de transmisión sexual y además infecto-contagiosas. ¿Qué hacen? Investigan las enfermedades de transmisión sexual. Otra vez repito, manejan el manejo epidemiológico y estadístico. Manejo desde el punto de vista de tratamiento y prevención. ¿De dónde viene? Algún alumno dice, un ratito, yo he leído que dosis única para el tratamiento de la gonorrea. Sí, señor. De aquí ha salido esa recomendación, pero esa recomendación hay que bolivianizar. Después les explico por qué. También te dan pautas de educación sexuales. Ahí está lo que les decía, que en abril, en vez de escuchar reggae en todas las emisoras de FM, un ratito deberían decir, es abril, hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, deberíamos hacernos control, hablar con nuestras parejas, etcétera, o en la radio, o en la televisión, pero en nuestro medio no hay, las autoridades no hacen. Probablemente me va a costar el cargo esto que estoy diciendo, pero no me importa. Pero no hay, o alguna vez han visto en abril que alguien hable un poco en la televisión o en la radio, hablen de estas cosas. No, señor. Todo lo tenemos ya bien hechito, etcétera, y lo único que necesitamos es aplicar.
Entonces, abril es el mes de la concientización. Quien lo dijo, otra vez digo, el CDC, y generalmente la importancia de hablar de su salud sexual con médicos y entre parejas sexualmente activas. Nosotros como médicos somos unos tipos que no podemos, tenemos la capacidad suficiente, la inteligencia suficiente para no hacer eso. Está bien, ni en broma deberíamos actualmente hablar de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera, etcétera. No podemos dar ningún tipo de opinión, ni a favor ni en contra. Debemos mantenernos neutros. No podemos opinar. Y no es si opinamos alguna vez, tiene que ser una opinión equilibrada, una opinión saludable, una opinión interesante, no opinar ni a favor ni en contra de este tipo de parejas sexuales. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual son un problema de la salud pública, así como el alcoholismo, que otro día hablaremos. Y fíjense estas cifras. Los CDCs calculan que se dan más de 19 millones de nuevos casos de ETS cada año en los Estados Unidos. 19 millones de nuevos casos. Quiere decir por primera vez clamidia, por primera vez gonorrea, por primera vez sífilis. Estoy hablando de las más comunes. Sífilis en Estados Unidos, sí señor. País del primer mundo, sí señor, sífilis. Esto que parece que el 2009, que si quiero puedo, para mentir puedo ponerle, sigue sirviendo, 2022, la estadística es 1.5 billones de casos de clamidia y gonorrea. Esto los convierte en las enfermedades infecciosas más frecuentes en los informes de los Estados Unidos. Quiere decir estadística precisa. 1.5 millones de casos nuevos de clamidia y gonorrea. Y en Cochabamba, lo que pasa es que en Cochabamba me he enfermado con clamidia y yo solito de calladito voy a la farmacia, de por ahí le leo, no aviso a nadie y me hago tratamiento, un autotratamiento empírico, y a veces me va bien y a veces mal. Como en los hombres se manifiesta, tiene mayor manifestación clínica que en las mujeres, generalmente, además el hombre es bien vivo, ¿no? Va y le echa la culpa siempre a la mujer. ¿Quién me has contagiado? ¿Con quién te habrás metido? Etcétera, etcétera. Acto cobarde que sucede también en esta situación. Bueno, esto para recordar un poco que estos señores, más allá de los conocemos, uno de ellos fomentaba, daba millonadas de dinero para este tipo de estudios. El que quiso cortar fue el señor de la izquierda, pero ese es un tema de ellos. El contagio de la mitad de las nuevas ETS ocurre entre los jóvenes de 15 a 24 años. ¿Por qué? Porque es la edad sexualmente activa. Este grupo etario, pero solo representa el 25% de la población. O sea, los que tienen de 25 a 30, ¿cuántos serán? Y de los 40 a 50, que más o menos es la edad sexualmente activa también, nos ponemos a pensar, son cifras desorbitantes en este tema de contagio. Aquí hay algunos conceptos que los afroamericanos, etcétera, clamidia, sífilis, más en la gente morena, etcétera. No vamos a hablar mucho para no tocar temas de racismo y discriminación, pero todas estas gentes, como médicos que somos, y vamos a ver pacientes y amigos, y tenemos parientes, y de repente no hay que hablar mal de los homosexuales. De repente yo no puedo hablar, de repente mi nieto puede salir así. Entonces, mejor ni de las lesbianas, ni de los que tienen otras preferencias sexuales. Respeto, señores, el médico debe ser respetuoso. No me canso de decir, debemos tener opiniones certeras y
hasta si quieren científicas de estas para no cometer errores de discriminación. Entonces hay que recomendar a toda esta gente porque esta gente también es susceptible de enfermar estas cosas. Y especialmente también aquí en las recomendaciones que si yo detecto un caso de gonorrea, debo dar el tratamiento y la recomendación para su pareja, por decirles para que me entiendan, para el marido de su pareja, para la amante del marido de su pareja, y etcétera, etcétera, la cadena de repente no. Pero con que yo avise a mi pareja, y mi pareja ya verá con quiénes, y ella también tiene que recomendar el tratamiento, es suficiente. Eso es lo que debemos hacer. El tratamiento para las dos personas. Hay que incidir en el paciente, en decirle que tiene que buscar. Si te dicen, no la conocía en una noche de farra, ahí estamos fregados. Como médicos mismos nos coartamos porque no estamos haciendo bien las cosas. Y es frecuente esto, ¿no? O el paciente se hace a los que no conoce. Pero para eso estamos, para hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, en esta parte de recomendaciones, gracias a Dios, ahora a las embarazadas, a las mujeres embarazadas, se está haciendo durante el control del embarazo, etcétera, se están pidiendo exámenes de laboratorios como la sífilis, el VIH, la clamidia, la hepatitis B, etcétera, etcétera, y esto incluyendo antes del embarazo. Y si algún dato se interna alguien para parto y no tenía este control, se hace todas estas cosas, pero a veces todavía sorprenden en que vienen en periodo expulsivo donde no se puede hacer, o pides los exámenes del laboratorio y hasta que salga ya nació la guagua. Y a veces nacieron guaguas con VIH. ¿Por qué razón? Está demostrado más después que cuando tienes VIH, clamidia, gonorrea, especialmente, no pueden nacer por parto natural, porque en algunos de estos se contagian los ojitos y pueden tener ceguera congénita. Si nace por parto natural, por ejemplo, una VIH, va a nacer su niño o su niña también con VIH, entonces hay que prever todas estas situaciones. Entonces, aquí está otra vez lo que les decía, la prueba médica anual de detección de sífilis, clamidia y todo lo que tú piensas de acuerdo a la buena historia clínica que haces, también en gente heterosexual, bisexual, etcétera, 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 todos los que tienen vida sexual. Y esto es importante. Los mayores exterminadores de los jóvenes, sí señor. Hay jóvenes que mueren, especialmente antes era así. ¿De qué se ha muerto tu hijo? Todos tenían vergüenza inclusive de decir de qué se ha muerto mi hijo. Yo diría de VIH. Más fácil era decir tenía leucemia, ¿no? Empezamos a ocultar. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido amigos tan jóvenes de qué se ha muerto? De repente se ha muerto de esto. Por eso se habla que en todas partes del mundo la gente joven muere también de esta causa y por eso se dice que es una crisis de proporciones mundiales. Entonces, son los mayores exterminadores de niños y adultos jóvenes en el mundo. Producen más de 13 millones de defunciones al año. Claro, en nuestro medio se puede mentir, otra vez repito. Yo me acuerdo que cuando apareció el VIH, y alguien tenía su VIH, su hijo VIH, le alquilaban un cuarto en Cipecipe, qué sé yo, lejos. Le contrataban a una mujer que le dé comida, se lo compraban un televisor y se olvidaban. El tipo se moría con VIH, no, se moría de depresión. Felizmente ahora no hay. Ahora un VIH puede andar, estudiar medicina, venir por aquí, saludarnos, etc. Más bien tiene que cuidarse de nosotros, que le podemos contagiar alguna enfermedad infecto contagiosa que puede matar al VIH. Han cambiado muchas de estas cosas. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto podemos contestar. Abuelo de pájaro, porque esto lo van a leer en el libro, voy a hablar rápidamente de enfermedades de transmisión de algunas.
Por ejemplo, voy a hablar de las clamidias. Estas cositas que están viendo la gente teológico y esas cosas lo van a leer en el libro. Lo que de repente yo tengo que hablar es, puede estar presente junto al herpes virus. El herpes virus, es que ya veré si hay aquí, es que aparece como pequeñas úlceras o heriditas, que se autolimita de por sí, que más o menos pasa la enfermedad de 3 semanas, o puede estar junto al virus del papiloma humano, o puede estar junto al virus del VIH. Entonces, si yo me hago exámenes de laboratorio, por ejemplo, y me pide mi médico herpes virus del papiloma humano, soy positivo para clamidia, negativo para herpes virus, para el papiloma humano, y sale negativo para el virus del VIH, habría que preguntarse cuánto tiempo después de mi contagio me pidieron. Pónganle 15 días. ¿Ustedes creen que en 15 días va a salir positivo el virus, por ejemplo, el más común, el virus del VIH? No, se recomienda que pase 2 meses y recién se haga. Y después de 2 meses, si no hay nada, una vez al año. Mejor si es en abril. Se ha visto que 10 años después recién apareció positivo. O porque la pareja se murió, el tipo desesperadamente se ha ido a hacer esto y otro, y ya apareció positivo. Entonces, no es que uno, ya les he dicho, voy a hablar solo de clamidia, no, pueden estar metidos todos. El resto, la transmisión sexual perinatal que les he hablado, en fin. Las infecciones por clamidias, de repente esta diferencia puede ser importante. En el hombre da en la uretra, en la mujer también, pero es más frecuente en la vagina. Y por eso hay diferencia. El hombre, hay una secreción mucosa blanquecina, porque la uretra es más delicada que la vagina, si quieren. Y puede aparecer signos de infección urinaria como disuria, ardor, etcétera, etcétera. A veces, si mucho tiempo se ha dejado el tipo la clamidia, en formas retrógradas, el microbio llega al epidídimo y puede producir una epididimitis a clamidia. En la mujer hay secreción vaginal que generalmente confunden, especialmente cuando el grado de cultura es de mediano para abajo, con la secreción o la sangrasa o las que tiene por su menstruación. Alguna vez puede haber disuria, sangrado intermenstrual, pero aquí lo más importante es que puede aparecer cuando dice dolor abdominal, eso es igual a ¿qué? Enfermedad pélvica inflamatoria aguda que a veces termina en histerectomía. Puede dar uretritis, cervicitis, salpingitis, aquí está, eso se llama enfermedad inflamatoria pélvica aguda y conjuntivitis. Claro, orino, no me lavo mis manos, me hurgo mi ojo, voy a tener conjuntivitis. Entonces, de repente, estas cosas serían importantes saber. Aquí, fíjense, es una secreción agüita, ziquita, todo lo que quieran. En la mujer es más inflamatorio. Vamos a la próxima. ¿Cuál es la clínica, periodo de incubación, etcétera? Pero lo más importante es que puede aparecer como linfogranuloma venéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tiempo que se guardan estas gentes, hay un proceso inflamatorio de los ganglios inguinales de cualquiera de los dos lados o de un solo lado, o de los dos lados. Y entonces, cuando hay esto, se llama linfogranuloma venéreo. Lo mismo hay la secreción, etcétera, etcétera. Y aquí fíjense lo que dice todos estos detalles que ustedes que lo van a encontrar en el libro. Yo solo quiero darles algunas pautas. Aquí está, puede ser en los dos lados. A veces puedes reventar y sale con una secreción sanguinolenta, pero que no es pus así como se vería. Puede confundir con el linfogranuloma, más bien con el chancro, se puede, con hemófilos Ducrey, se puede confundir. Pero para eso están los exámenes de laboratorio.
Es el diagnóstico, tal vez, van a ver qué es el RCP o PCR, que están haciendo también en el virus del coronavirus. ¿Cómo es esto del PCR? La reacción en cadena de la polimerasa es que tienen un patrón, como el código de barras del supermercado, que pasa por la máquina y dice cuánto cuesta. Ese código de barras tienen del ADN de la clamidia. Entonces, cuando yo llevo mi muestra o alguien lleva su muestra, ¿qué sucede? Como ya tienen el patrón, ellos lo que buscan el ADN de la secreción que he llevado de los microbios y comparan, ya he dicho, como el código de barras. Si comparan y es igual, no hay donde perderse. Por eso es que el PCR tiene hasta un 90-95% de veracidad, o de sensibilidad. Y lo mismo en el tema del coronavirus. Ante la duda, ¿qué tienen que hacer? PCR, o reacción cadena de la polimerasa. Eso ya estaba inventado, lo han utilizado para el tema del virus del coronavirus. Entonces, se puede hacer cultivos, etcétera, perder el tiempo. Esto es para hacer control, o de repente también puede servir la serología. ¿Qué quiere decir? Buscan anticuerpos que estaban en contacto con las clamidias, buscan anticuerpos y a partir de eso nos pueden informar, tienen patrones, etc. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí en el tratamiento salió como novedad dosis única, acitromicina, doxiciclina, etcétera, dosis única, 7 días de doxiciclina. Si son resistentes o hay algún problema de alergia, se puede dar ofloxacina, que es una fluorquinolona, la eritromicina, que también es un macrólido, por 7 días, etc. El tema de pueden revisar ustedes, de la dosis única, está bien en Estados Unidos o en algún país donde entonces, quería hablar un poco aquí de la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. Esto en Estados Unidos, en Europa o en algún país serio, 1 gramo de acitromicina es 1 gramo de acitromicina. No puede ser 500, ni 800, ni 700, ni sé qué. Tienen sus patrones ahí. Y a ese le pueden dar 1 gramo y listo. Aquí en Bolivia, 1 gramo de acitromicina, ¿cuánto será? Hacen control de calidad. ¿Y cómo se demuestra esto? Una acitromicina que dicen de marca vale 70 pesos, 50 pesos. También hay acitromicina de un boliviano. Y cuando se habla de estos temas económicos, si una acitromicina vale 50 bolivianos, estoy dando más o menos pautas. 40 bolivianos es el control de calidad. Quiere decir que esa acitromicina es una acitromicina de adeveras. Pero en nuestro medio, el que vale 1 boliviano, ¿cuánto costará su control de calidad? Y además viene, todito el globo terráqueo viene, ¿no?, de la India. No estoy desprestigiando para nada. Pero tiene que ver el control de calidad en ese tema. Como estamos en Bolivia, nosotros no le damos, somos bolivianizados, quería decirles, no le damos acitromicina 1 gramo y listo, dosis única. Le damos 3. Suponiendo que sea 500 nomás, con 3 es 1,5 gramos, no le va a hacer nada. Hay gente que todavía mantiene a la vieja usanza, le da 1 gramo por 5 días. No hay ningún problema. Los otros ahí pueden ver, etcétera, etcétera. En las embarazadas, por supuesto, no le vas a dar algún medicamento teratogénico, entonces le darás amoxicilina, acitromicina, todas estas que no van a... El único problema en el linfogranuloma venérea es que hay que dar 21 días. Todas estas cosas lo van a encontrar en el libro que tenemos. La gonorrea, más o menos lo mismo. Se dice que la gonorrea y la clamidia venían juntas, que un día se divorciaron y cada uno hizo su enfermedad, sí. Y ahora por eso están separadas, pero a veces también vienen juntas.
tú le tratas la gonorrea, el paciente dice, estoy bien, pero todavía tengo un escosorcito. Le pides serología para clamidia y te encuentras. De ahí que ya le pedimos un, un examen directo para gonorrea y una serología para clamidia, o le damos doxiciclina, mata las dos cosas. La acitromicina también mata las dos cosas. Bueno, entonces, aquí para mostrar en el hombre, igual, siempre le da más serio en el hombre. Mejor mostraré. Secreción purulenta. Hace rato mostré secreción clara. En cambio es purulenta, maloliente. Moja su ropa interior. A veces tenemos que... No, mienten. Les ven su ropa interior y es un asco. Y si tiene una conjuntivitis, también es así de purulenta. Entonces, ojo con esta diferenciación. Esto es pus, la clamidia no. La clamidia es secreción clara, etc. ¿Le puede dar enfermedad inflamatoria pélvica a la mujer? Sí, señor. Al hombre, ¿qué va a pasar? Va a dar una orquipididimitis, abscedad, etc. Prostatitis crónica y en fin. Esto dependerá, no es la regla en medicina, no hay reglas, ¿no? Pero generalmente sucede a esas mujeres que nunca han ido al médico, creen que no tienen nada, pasa una semana, un mes, y ya debutan con esta situación. Rara vez es en un par de días que tengan estos problemas. Lo mismo en el hombre. Entonces, miren, el síndrome articular puede irse por vía sanguínea a las articulaciones, puede producir dermatitis, puede producir endocarditis bacteriana o meningitis. Sí, señor, la gonorrea. De repente viene un tipo con secreción uretral y su cabeza rigidez de nuca. Es una meningitis por gonorrea. Puede producir en los recién nacidos ceguera por conjuntivitis, que también revísenlo, es interesante saber. Bueno, los exámenes de laboratorio, y luego dosis únicas, fíjense, cefixima, ceftriaxona, ya hemos hablado del control de calidad. Mejor nomás es hacer las cosas en forma convencional. ¿Qué tal si le das cefixima 5 días? ¿Qué tal si le das, dice, 1 gramo intramuscular? Ya, un día que me pinchen intramuscular está bien, pero que me pinchen 3 días ya no. Hasta absceso en el glúteo me pueden producir. Uno puede, mejor si le ponemos un stopper y por ahí le damos unos 3 días. Y todas estas cosas así que ustedes tienen que memorizar, tener idea exacta de lo que pasa. El tratamiento en el embarazo, las cefalosporinas son las mejor indicadas. Cuando hay infección diseminada, hay que dar más dosis, más tiempo, 7 días, por ejemplo, etcétera, etcétera. La sífilis, solo voy a hablar de la sífilis primaria, pues esto van a ver, hay secundaria, terciaria, no es que no sepamos, pero cuando vienen a la consulta a urología, casi todas son sífilis primaria. ¿Y por qué vienen? Por esto, señores. Porque cuando estos saben en la historia natural, se cura, se autolimita y se cura. No vienen, ya vienen en el estadio secundario, terciario, etc. O con neurosífilis. Se está viendo, yo a veces pregunto a los neurocirujanos y me dicen que sí, ven algún rato un tema de neurosífilis. Entonces, esta es la historia, vienen por eso. Cuando tú ves esto, la sífilis primaria, miren, no hay que confundir la anterior, no hay que confundir con un herpes labial. Generalmente ambos se autolimitan y desaparecen en un tiempo. Lo que hay que ver si un tipo tiene esto, hay que hacer el examen de campo oscuro, ya van a ver por qué, y hay que ver genitales donde siempre vamos a encontrar también alguna úlcera. Entonces, la sífilis secundaria no voy a hablar, no les puedo mostrar, la sífilis latente y en fin, pero esto es lo que se pide cuando uno ve una úlcera sifilítica. Si le pido un BDRL, una úlcera sifilítica, va a salir negativo, porque el BDRL, que es el nombre del laboratorio que descubrió este método, lo que busca es también anticuerpos, y los anticuerpos no se forman en una semana ni en 2, de repente es de 100.
Lo que se ve es un examen directo de campo oscuro. Se agarra con un hisopo de la úlcera, se lleva a un método donde se produce este fenómeno y ahí se va a encontrar. Se dice que es como una noche estrellada, etcétera. Hay una serie de otro tipo de denominativos y entonces se puede hacer. Entonces, otro examen que también descubres el RPR, también es nombre del laboratorio que descubrió este tipo de método para descubrir la sífilis. El tratamiento, ustedes lo van a encontrar en el libro, nosotros aquí les damos penicilina benzatínica, 2.400.000, 2 ampollas, uno cada mes. Hay diferentes esquemas recomendados por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. El CDC también recomienda, y todas estas cosas que están viendo es más por el CDC. No vamos a hablar del chancro blando, que se llama también el Hemófilos Ducrey. Lo que les voy a mostrar está aquí, son úlceras y adenopatías, puede aparecer en la mujer, etcétera. El tratamiento, podemos aislar el Ducrey haciendo una punción del ganglio inflamado, podemos llevar al cultivo, podemos hacer reacción en cadena de la polimerasa, tinción de gran, en fin. Pero lo cierto es que el tratamiento más o menos va por la acitromicina, dosis única, ya saben el tema de la dosis única, ciprofloxacina por 3 días, cada 12 horas. Y en fin, ustedes van a ver todo esto en el libro. El herpes genital, una pasadita, todo lo van a encontrar, no es difícil. Quiero mostrarles más bien cómo empieza. Empieza así. En el hombre es más notorio y más molestoso, estas pequeñas ampollas. En las mujeres también, ya están en fase de pequeñas heridas. Las ampollas ya se reventaron y pueden aparecer como vesículas, pústulas, úlceras, dependerá en qué momento le fastidia y el paciente viene. Se autolimitan, se pueden ir a la resolución, en algunos casos no. Puede aparecer en la boca, puede parecer un síndrome de Steven-Johnson y así se seca. Si ustedes quieren saber una cosa interesante, aquí no hay que tener relaciones sexuales porque seguro vas a contagiar. Y esto no se cura nunca. Dependiendo del sistema inmunológico va a aparecer una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, etc. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En esta fase sí ya puedes tener relaciones sexuales porque ya están secas todas, ya ha muerto el virus, más bien se ha ido el virus de la zona, se ha ido a un reservorio para que otra vez, dependiendo del sistema inmunológico, dice, vuelva a aparecer. Aquí hay que darle una cremita para que no parezca tan feo y este señor ya no va a contagiar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Otra vez reacción en cadena de la polimerasa clínica. Nosotros hacemos más énfasis, le ponemos aquí en la clínica, porque para que vaya a sacar examen de laboratorio por el tema del SUS es un problema y no vamos a esperar para dar el tratamiento. Es un poco empírico, pero a partir de la clínica. ¿Qué hace el aciclovir que nosotros damos? ¿Qué hacen? Aceleran la mejoría, evitan las recidivas frecuentes. Tal vez eso falta en esto. Disminuye la diseminación viral, etc. No es curativo. Aquí podemos darle aciclovir que tenemos en nuestro medio. Tenemos también el valaciclovir, en fin. Y aquí están, en el libro está lo mismo para que ustedes puedan encontrar y recomendar. En algunos casos que es recidivante, muy seguido viene, se puede dar cada 2 meses durante 1 año para hacer que el sistema inmunológico mejore. Y un poco para terminar, el virus del papiloma humano, que pueden venir estos casos extremos, que son solo para mostrar, aquí hay una falta de aseo de los vellos, etcétera, etcétera, que hay muchas variantes, las variantes de altos riesgos se dicen que son causantes de cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera. Aquí pueden aparecer como verrugas, como condiloma, como verruga, condiloma acuminado, etcétera, etcétera, verrugas planas y en fin. Los ginecólogos hacen con Papa Nicolau pueden detectar y en fin. El diagnóstico es visual, pero el diagnóstico definitivo lo da la biopsia.
Y una vez que está dada la biopsia, esto es difícil de... Hay que quemar una vez, 2 veces, quemamos todo lo que se ve. Lo que no se ve, esperamos un tiempo para que vuelva a aparecer. Son casos realmente que no se desea a nadie, son casos exagerados, ¿verdad? Pero apenas tenga uno una verruga o algo parecido, debe acudir a su médico de preferencia para evitar problemas y malos ratos. Entonces, no hay tratamiento erradicador del virus del papiloma humano, se hace lo que se puede, se quema con crioterapia, con el electrobisturí, con residuos de podofilina y estas cosas que a veces cuando pasen por prácticas, pregunten en la práctica. Entonces ahí estamos con el virus del papiloma humano. Y un poco para, si bien no es el control perfecto de la enfermedad de transmisión sexual, y no vamos a estar evitándonos el gusto, el utilizar un preservativo siempre va a salvarnos hasta el 95% de agarrarnos a alguna enfermedad de transmisión sexual. Por temas de la hora, etcétera, aquí lo voy a terminar. Y cualquier pregunta, etcétera, la siguiente clase que me toque vamos a dedicarle unos 5 minutos, unos 10 minutos para este fin. Como siempre, muchas gracias por su presencia a los que están. Besos y abrazos. Tuyo por siempre, Álvarez. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.